Hola, buenos días. El artículo que vamos a comentar hoy trata sobre la reconstrucción oncológica moderna del maxilar. Entonces, es un artículo que se publicó a finales de agosto por un grupo neoyorquino y así como introducción muy breve, pues hay que tener en cuenta que la reconstrucción oncológica del maxilar es un tema complejo, puesto que el área en el que estamos trabajando está compuesta por diversidad de tejidos, que además las resecciones son bastante amplias, lo que nos obliga a trabajar y pensar a la hora de reconstruir en 3D, y los resultados muchas veces vienen determinados por los efectos posteriores de la radiación, lo cual hace complicar aún más los resultados posteriores. Además de todo esto, pues el maxilar se encuentra en una de las zonas más estéticamente exigentes del cuerpo, que es la cara. Entonces, el artículo, los autores lo dividen en tres objetivos. El primero es dar al lector una visión general del desarrollo moderno en la reconstrucción del maxilar. El segundo, repasar aspectos anatómicos, funcionales y estéticos de la reconstrucción del maxilar. Y el tercero, dar una visión general del contexto oncológico. Entonces, ellos lo numeran así, pero empiezan por el 3, luego van al 2 y luego van al 1. Así que empezamos con el contexto oncológico muy brevemente. Los tumores del maxilar suelen ser tumores raros que generalmente se originan en la mucosa oral, glándulas salivares menores o senos paranasales y suelen dar una clínica pues, de disrupción ósea, alteraciones dentales o alteraciones en la sensibilidad. Entonces, hay muchos tipos histológicos, tanto benignos como malignos, pero la realidad es que la mayor parte de ellos son malignos, entre los que encontramos el carcinoma de células escamosas, melanoma, adenoide quístico, mucoepidermoide o sarcoma. Entonces, cuando se diagnostica un tumor de maxilar en estadios precoces, a veces basta solo con radioterapia o con cirugía. Incluso en algunos benignos, pues solo basta la enucleación y ya está. Pero desafortunadamente la mayor parte de los pacientes se presentan en estadios locorregionalmente muy avanzados, es decir, T3 y T4, y ya no solo se beneficia de cirugía o radioterapia, sino que es necesaria pues, la combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Existe una serie de factores de mal pronóstico, pues como el subtipo escamoso, que se diagnostiquen con una T muy alta, que en el momento del diagnóstico ya haya una adenopatía cervical palpable. La supervivencia se considera baja a los 5 años, entre un 40 y un 60%. El vaciamiento cervical no siempre está indicado, concretamente está indicado en el subtipo escamoso y mucoepidermoide porque se sabe que tienen diseminación linfática. Y el manejo de estos tumores, pues como cualquier tumor, una correcta exploración, sus pruebas de imagen, biopsia, la presentación en un comité multidisciplinar, un correcto estadiaje y luego una correcta decisión terapéutica. Pasamos al segundo punto, que es repasar un poco los aspectos anatómicos, funcionales y estéticos de cara a la reconstrucción del maxilar. Entonces, recordad que juntos los dos maxilares dan forma y función al tercio medio de la cara, y cada maxilar tiene que ser comprendido en una estructura en 3 dimensiones como si fuera un cubo de 6 caras. En el artículo pues, aportan esta tabla en el que repasan las relaciones anatómicas y las secuelas que se derivan de cada afectación. Lo dejo por aquí por si alguien lo quiere mirar luego más en detalle, pero recordad que el techo del maxilar conforma el suelo orbitario, el soporte orbitario, el suelo del maxilar da separación entre la cavidad oral y el seno maxilar y cavidad nasal, además de conformar el arco dentoalveolar y, junto con los palatinos, suspensión del paladar blando. La pared medial del maxilar conforma la pared nasal lateral y la pared anterolateral pues, forma los contrafuertes cigomaxilar y nasomaxilar, que ayudan pues, a transmitir las fuerzas que se aplican sobre la cara al cráneo, además de que sobre ellos pues, se apoyan los músculos de la mímica facial, etc. En el artículo no profundizan mucho, pero sí que mencionan pues, algunos tipos de clasificaciones de los defectos después de una maxilectomía. No destacan ninguno sobre otro, pero sí que dicen que la clasificación de Cordeiro es la más simple y la más frecuentemente utilizada por eso, por la simplicidad que aporta. Pero ya no andan más en el tema. Entonces, el objetivo número 1 es la visión general del desarrollo moderno de la reconstrucción del maxilar, y para ello hay que tener en cuenta el principal objetivo y algunos principios reconstructivos. El principal objetivo de la reconstrucción del maxilar es el cierre de la fístula oronasal y oroantral, es decir,
cerrar la comunicación que se crea entre la boca y la cavidad nasal y los senos maxilares. Entonces, para simplificar la reconstrucción del maxilar, hay que tener en cuenta 3 principios. Uno de ellos es que puedes tener un defecto de la supraestructura, que es por encima de la línea de punto, o puedes tener un defecto de infraestructura, que es por debajo de la línea, y luego tienes que tener en cuenta la extensión y la localización en cuanto al arco dentoalveolar. Entonces, los defectos pueden afectar a una cosa o se pueden dar una combinación de los 3 o de 2 de ellos. Entonces, por lo general, los defectos de supraestructura, el problema más importante que dan es que se pierde una parte muy importante y mucho volumen del tercio medio de la cara, lo que conlleva una gran asimetría, con lo cual el principal objetivo de los defectos de la supraestructura va a ser la obliteración del espacio muerto para precisamente evitar las fístulas oronasales. Entre muchos colgajos, pues ellos sobre todo prefieren el colgajo de peroné, incluyendo el músculo flexor larus longus, para obliterar todo el espacio de comunicación oronasal. Hay que tener en cuenta que si afecta el suelo orbitario hay que dar posteriormente un soporte rígido con malla o con injertos óseos que luego podemos ver. Y si se lleva a cabo una desintegración orbitaria, pues hay que vigilar que no exista fístula con la cavidad intracraneal porque luego eso predispone a infecciones, etc. Y finalmente, pues cuando hay resecciones muy extensas de supraestructura, se recurre sobre todo a colgajos de partes blandas como el alete o el brazo. Cuando hay un defecto de la infraestructura, si son iguales o menores del 50% del defecto que dejan en el paladar duro, prefieren colgajos de tejido blando. Entonces, si son defectos muy pequeños y muy localizados, se prefieren colgajos locales como el FAM, que es el miomucoso de la estrella facial, pero el problema que tiene el FAM es que es muy pequeña la extensión que puede cubrir y que su recorrido es limitado. Con lo cual, en la mayor parte de las ocasiones se utilizan colgajos de partes blandas plegables, como el ALT, como el radial o como el EMSAP. El problema que te dan estos colgajos de partes blandas es pues, que están sujetos a los efectos de la gravedad y que pueden acabar colapsando a cavidad oral y te provoca babeo, alteración en el habla o problemas a la hora de colocación de implantes dentales. Dentro de los defectos de infraestructura hay un defecto muy concreto que es el defecto de infraestructura premaxilar, es decir, el que se localiza aquí en la parte más anterior, que esto sí que recomienda hacer una reconstrucción con un colgajo óseo como el osteocutáneo radial o de escápula, porque evitan específicamente pues, que se colapse la base nasal y el labio superior. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente que propone en el artículo que tiene un defecto a nivel de la infraestructura y a nivel premaxilar, que se puede ver aquí y por lo que recomiendan la reconstrucción con este tipo de colgajo. Y por último, hay que tener en cuenta la extensión del arco dental que se reseca. En general se asume que cuando se reseca más de un tercio del arco dental, se da por hecho que ya va a tener una alteración, un compromiso del soporte del labio superior de la cavidad bucal, lo que provoca alteraciones en el habla y en las funciones bucales. Con lo cual lo que recomienda, cuando se hacen resecciones muy amplias, la reconstrucción con colgajo óseo e implantes dentales osteointegrales. Entonces, ¿qué opciones reconstructivas tenemos? Pues como siempre en la cirugía plástica y hablando en términos reconstructivos, existe el ascensor reconstructivo que va de la opción más sencilla a la opción más compleja, siendo preferible pues, las opciones más sencillas en función de las necesidades del paciente. Entonces, a la izquierda he puesto el ascensor terapéutico, o sea, el ascensor reconstructivo típico y a la derecha me he adaptado un poco a las opciones que nos proporcionan en el artículo. Entonces, empezando por lo más sencillo, tenemos los obturadores. Los obturadores son como unas prótesis que están limitadas a pacientes o que tienen muy mal pronóstico o alto riesgo perioperatorio y no pueden operarse, o aquellos que tienen defectos muy pequeños. En general no los recomiendan porque dan una peor calidad de vida que una reconstrucción con cualquier tipo de colgajo, porque cuando no los llevan puestos pues el aula vuelve a ser ininteligible, tienen tendencia a fugar, producen irritación de los tejidos de alrededor, a lo largo del tiempo necesitan reajustarse porque si se aplica radioterapia o hay pérdida de dientes pues pierden esa capacidad de sellar bien.
pero te da un buen tiempo de recuperación porque en cuanto se lo pueden colocar, pues ya pueden volver a hablar y a deglutir más rápido y te da una mejor vigilancia de la recidiva porque puedes observar directamente el hecho de resección. Pero por lo general, si el paciente es candidato a cirugía, se prefiere no utilizarlo, a no ser que el defecto sea muy, muy pequeño. Subimos y encontramos los colgajos locales. Los colgajos locales, según el artículo, cuando hay opción de reconstruir con un colgajo libre, realmente no están muy indicados, porque el volumen, la vascularización y el recorrido que tienen pues son bastante limitados. Entonces ellos ponen como ejemplo el colgajo temporal. El problema que tiene el colgajo temporal es que te puede lesionar la rama temporal del nervio facial, que su recorrido es escaso y que además la zona donante queda hundida, o el colgajo FAN, que es el mucoso de la arteria facial que hemos comentado antes. Una cosa que sí que tienen buena los colgajos locales, pues que al estar en la zona adyacente a la zona que ha resecado, pues hacen bastante match en tanto color y la textura de la piel. Y, bueno, este también no lo nombran en el artículo, pero sí que ponen una foto del colgajo submental, un señor que se reconstruyó después de una maxilectomía con un colgajo submental. Y por último, pues tenemos la opción de usar colgajos libres. Aquí los dividen en colgajos de partes blandas y colgajos que aportan tejido óseo. Entonces, los colgajos de partes blandas son los colgajos más usados para reconstruir pues, todos los tipos de maxilectomía, incluso en pacientes que tienen mal pronóstico o que tienen un alto riesgo perioperatorio. Estos son los más usados y los recomendados. Su mayor fuerte es que los pedículos que suelen tener son largos y tienen un buen calibre para ser anatomosados a vasos faciales, temporales, cervicales, pero a diferencia de los colgajos óseos, tienen tendencia a la latosis y a la contracción posterior por los efectos de la radioterapia y no suelen tener opción de colocación de prótesis dentales. Entonces, dentro de colgajos de partes blandas, distinguen entre los delgados y los gruesos. Los delgados serían el radial o el EMSAC, que sobre todo los recomiendan para los defectos de infraestructura, y los gruesos, como el Ariete o el Bram, los recomiendan para los defectos de supraestructura, que eran aquellos que eran mucho más amplios, que daban una mayor pérdida de volumen, porque precisamente obliteran mejor el espacio muerto. Y si hay que hacer una reconstrucción del suelo de órbita, pues protegen a este material que coloquemos de la extrusión, de la infección, etc. Además, pues puesto que disponen de más volumen, tienen una mayor tolerancia a la atrofia posterior o si hay que darle la radioterapia, lo toleran mejor. En el artículo ponen un ejemplo de un señor que se reconstruyó con un colgajo radial y estos son... es un implante cigomático. El implante cigomático se usa cuando hay un defecto de infraestructura muy anterior, es decir, medial alcalino, que no puede reconstruir con un colgajo óseo, que era lo que recomendaban antes del colgajo radial o el de escápula. Pues lo que pueden hacer es reconstruirlo con un colgajo de tejido blando y colocar un implante que va unido al cigomático. Y luego ya tenemos la otra parte, que son los colgajos que aportan tejido óseo, que supone un reemplazo like with like, es decir, un reemplazo de hueso por hueso. Tienen beneficios bastante importantes como ser resistente a la contracción por radioterapia. Generalmente pues hay bastantes, pero en el artículo sobre todo se centran en el colgajo de escápula, en el colgajo de peroné y en la cresta ilíaca. Entonces, para reconstruir los defectos de infraestructura, recomiendan el colgajo de escápula o el de peroné. El colgajo de escápula depende de la arteria angular de la escápula, con lo cual tiene un buen calibre y una buena longitud del pedículo. La disponibilidad ósea es bastante grande, con lo cual puede adaptar el tamaño del colgajo a las necesidades y puede hacerse quimérico, puede utilizar un fascio cutáneo cogiendo la isla del TEDAR o puede incluir el músculo dorsal ancho. El problema es que la disponibilidad ósea que aportan da problemas a la hora de colocar los implantes, que la paleta cutánea puede ser gruesa, que alarga el tiempo quirúrgico porque hay que contar con un cambio de posición intraquirófano y si se incluye dentro de la reconstrucción el músculo dorsal ancho hay que tener en cuenta que posteriormente va a sufrir los efectos de la atrofia, incluso más si se aplica radioterapia, pues esto puede dar lugar a fugas, a fístulas, a infecciones, etc.
Por contra, el colgajo de peroné pues, tiene una buena disponibilidad ósea a la hora de colocar los implantes, la longitud del pedículo es buena de la arteria peronea y puede ser un colgajo quimérico. El principal problema que tiene el colgajo de peroné es que tiene una forma lineal y entonces no se adapta bien a la curvatura del arco dentoalveolar, por lo cual son necesarias las osteotomías. Y a veces pues, la paleta cutánea puede ser gruesa, con lo cual la elección del paciente tiene que ser cuidadosa. Este es un ejemplo de colgajo de peroné que se usó para hacer una reconstrucción de infraestructura. Y a la hora de reconstruir los defectos de supraestructura, recomiendan pues, estos tres que hemos dicho: escápula, cresta ilíaca y peroné. El de escápula, aparte de todos estos pros y contras, cuando hay que hacer una reconstrucción de la supraestructura se necesitan 2 segmentos, y cuando necesitas 2 segmentos de la escápula el pedículo se acorta, y esto es un contra bastante importante. En cuanto a la cresta ilíaca, pues tiene una buena curvatura que se asemeja bastante a la estructura del maxilar, pero la paleta cutánea que aportan es muy delgada y a veces tienes que recurrir al uso del músculo oblicuo interno. Y si usamos la musculatura, como antes pasaba con el dorsal ancho, pues se puede atrofiar, lo que puede predisponer a infecciones, fístulas, etc. Y aparte su pedículo es muy corto y son necesarios generalmente utilizar injertos de vena. El que es incomparable, según el artículo, es el colgajo de peroné. El colgajo de peroné tiene un buen aporte perióstico y endóstico, lo que te da mucha seguridad, aporta mucha seguridad en la vascularización y te permite hacer múltiples osteotomías, siempre y cuando los fragmentos no sean menores de 2 centímetros. Cuenta con la capacidad de obliterar además espacios que eran necesarios en los defectos de supraestructura porque eran muy grandes. Si coges el músculo flexor del alus longus, incluso incluye la paleta cutánea. El principal problema del peroné es que no permite reconstruir a la vez la curvatura del arco dental y la cara anterior del maxilar. Entonces, si se prioriza, que normalmente se suele priorizar la rehabilitación dental, es decir, reconstruir la curvatura del arco dentoalveolar, pues toda la cara anterior del maxilar queda sin estar reconstruida y entonces te da una importante asimetría facial. Entonces, como soluciones, ellos proponen utilizar la paleta cutánea desepidermizada y plegarla para aportar volumen en la parte anterior, o reconstruirlo con otro colgajo de parte blanda. Aquí hay una tabla súper grande de los pros y los contras que más o menos lo hemos ido diciendo y la dejo aquí por si alguien luego se la quiere ver. Y ya para finalizar, pues aparte de todas estas opciones reconstructivas, también hablan de las reconstrucciones en 3D para la planificación prequirúrgica. En general las recomiendan firmemente porque te permite predecir el defecto, te permite diseñar la osteotomía y la configuración del colgajo, con lo cual ayuda a reducir el tiempo quirúrgico y las complicaciones asociadas. Es coste efectivo, pero requiere una curva de aprendizaje, y dentro de quirófano pues siempre tienes que tener un plan B por si la resección o algo dentro de quirófano cambia. En cuanto a la reconstrucción del suelo de la órbita, suele ser necesaria en un quinto de las maxilectomías oncológicas. Los principales objetivos son dar soporte al globo ocular y periórbita y restaurar el volumen orbitario para que no te dé distopía, que es el descenso del ojo en la línea horizontal respecto al contralateral, y diplopia. Entonces, se puede reconstruir de 2 formas. En el artículo no destacan una sobre la otra. El reborde orbitario se puede reconstruir con injertos óseos de calota, de costilla, de cresta ilíaca, o con materiales aloplásticos como son las mallas de titanio. Contras que tienen los injertos óseos es que son rígidos y no se adaptan bien a la curvatura del suelo de la órbita, y las mallas sí que se adaptan muy bien y son plegables, pero pues cuentan con el riesgo, como cualquier material extraño, de destruirse, de infectarse, etc. En el artículo dicen que no hay grandes estudios sobre la comparación entre uno y otro, pero sí que hay largas series que defienden la colocación de las mallas y siempre y cuando se pueda dar una buena cobertura con tejidos bien vascularizados.
En cuanto a la rehabilitación dental, la realidad es que muy pocos pacientes llevan a cabo una rehabilitación dental completa, porque es un proceso muy largo, con numerosas etapas y que muchas veces pues, se puede ver interrumpido o atrasada por complicaciones asociadas a implantes como infecciones, la radioterapia, que haya una recurrencia local, etc. Entonces, las últimas recomendaciones se basan en hacer una rehabilitación dental al mismo tiempo y así se evitan también las complicaciones relacionadas con la colocación de implantes en huesos que están irradiados o todos los que hemos nombrado anteriormente. Entonces, recomiendan que en el mismo momento de la reconstrucción ya se coloquen los implantes. Esto necesita una mayor precisión por parte del cirujano, tienes que hablar con los ortodoncistas y sobre todo se beneficia la planificación en 3D, que simplifica mucho la tarea. En cuanto a los resultados clínicos y retos que supone la reconstrucción oncológica del maxilar, en centros especializados tienen una supervivencia de los colgajos del 90 al 95%. Dan una buena pronunciación y deglución en un 80% de los pacientes, incluso 2/3 de ellos dicen que tienen buenos resultados o excelentes resultados estéticos. Como complicaciones postoperatorias pueden aparecer en el 20 al 30%, pues las típicas hematomas, infección, dehiscencias, fístulas u otras complicaciones médicas. Y la complicación más frecuente a largo plazo es el ectropio, que aparece en el 50% de los pacientes y sobre todo en los defectos de supraestructura, que eran los más amplios y que pues, se pueden ver afectados por la contracción después de la radioterapia, por la gravedad, etc. Y las fístulas, sobre todo nasocutáneas, aparecen en un 5 o un 10% de los pacientes. Finalmente, como conclusión, la reconstrucción oncológica del maxilar es un reto todavía vigente para los cirujanos de cabeza y cuello. Es importante comprender el problema, la anatomía y los principios reconstructivos que hemos explicado antes. Se recomienda firmemente el uso de la tecnología 3D, pero faltan estudios todavía a largo plazo pues, sobre resultados funcionales y estéticos. Esto es todo.